en la escuela, un programa dedicado a la educación católica, para analizar y reflexionar el hecho educativo en los contextos actuales. Con un oído en la escuela, un programa dedicado a la educación católica, para analizar y reflexionar el hecho educativo en los contextos actuales, para encontrarnos, dialogar y crecer como comunidad educativa de la Diócesis de Posadas. Con un oído en la escuela, segunda temporada. Idea y realización, Junta de Educación Católica y Secretaría Episcopal para la Educación Católica de la Diócesis de Posadas. Puesta en el aire, Radio Tupambaé. Bienvenida a toda la audiencia de Radio Tupambaé a un programa más de Con un oído en la escuela, la segunda temporada que estamos compartiendo con cada uno de ustedes. Hasta las 11 pueden escucharnos a través de Radio Tupambaé. Le agradecemos a Carlitos Duarte, que está hoy con nosotros en los controles técnicos y se va a quedar firme hasta las 11 ahí, por supuesto. Y está con nosotros en los estudios Zoraida Miño. Buen día, Zoraida. Buenos días, Carla, buenos días a toda la audiencia. Hoy nuevamente un tema súper interesante en nuestro programa, como siempre, como ya les tenemos acostumbrados a toda nuestra audiencia, que es enseñar y aprender filosofía. Y quiero aprovechar este momento para saludar a mi esposo Alberto, profesor de filosofía, que en este momento está haciendo reposo en casa después de una cirugía, así que esperemos que se esté portando bien mientras no está la enfermera. Que se porte bien y que si escucha que decimos algo que no está tan bien, que después no nos rete, porque hacemos no creo que esté en contra de algún profesor antiguo de él. que ya vamos a presentar porque ya están con nosotros. Bueno, les saludamos a toda la gente que también es parte de la Secretaría Episcopal para la Educación Católica, la gente de la Junta de la Educación Católica también, que semana a semana nos ayudan a preparar este programa para compartir con ustedes. Especialmente un saludo para Luciano Matijas. Ya saben, siempre les decimos al jefe hay que saludarlo porque si no... Y para su familia también, que también hay que claro, por supuesto. Y bueno, vamos a comenzar como siempre entonces, antes de pasar a enseñar y aprender filosofía, poniendo todo en manos del Señor. Los invitamos desde donde estén a ponerse en presencia del Señor y acompañarnos en esta oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú que eres nuestro verdadero consejero, ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones. Enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta. Impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don del discernimiento, para que no dejemos que nuestras acciones se guíen por prejuicios y falsas consideraciones. Condúcenos a la unidad de ti, para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo, por los siglos de los siglos. Amén. San Gregorio Magno, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.
Y ahora sí, entonces, sin perder más tiempo, porque como decía Soraya, tenemos un programón hoy. Alguien se lo escuché decir. Vamos a presentar a quienes nos están acompañando ya en Con un Oído en la Escuela. Está con nosotros el profesor Javier Sago. Él es vicerrector del Instituto Superior Antonio Ruiz de Montoya y también docente justamente en la carrera, en el profesorado de educación secundaria en filosofía. Buenos días, Javier. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Carla. Bueno, muchas gracias por habernos invitado. Gracias por ese tiempo en la agenda para estar acá con nosotros. Y está también con nosotros el presbítero y profesor Jorge Benchaski. Él es coordinador del Centro de Teología y Filosofía en el Instituto Montoya también, de la carrera en Ciencia Sagrada también en el Instituto Montoya y profesor también en varias carreras del Montoya. Justamente por ahí da filosofía también, padre. Bienvenido. Buenos días, Carla. Buenos días a la audiencia. No, solamente teología. Teología. Bien. Pero te vamos a hacer hablar de filosofía porque sabemos que te gusta y te formaste también en filosofía. Así que claro, por eso. Sí. Así que te va a tocar también. Bueno, gracias a los dos por estar acá. Vamos a contarle a la audiencia que enseñar y aprender filosofía es algo que les puede estar resonando porque ya les veníamos contando de un curso que está organizando justamente el Instituto Montoya. Pero previamente les vamos a contar desde dónde sale este curso, por qué este curso y demás. Y este curso surge desde el Centro de Teología y Filosofía del Instituto Montoya, ¿no es cierto? En ese sentido, ¿cuál es el papel, por qué ese espacio en el Montoya, padre? Bueno, tenemos lo que se llama el Centro de Teología y Filosofía, que es en este momento somos, yo estoy como coordinador, está el padre Sebastián Escalante también como especialista en la filosofía y el profesor Javier Cariaga, que componemos el centro bajo la supervisión también del profesor Javier Sago, del vicerrector. Del vicerrector. El Centro de Teología reúne o tutela las materias que dependen de la teología y la filosofía, que entran también, o sea, las carreras propias que se llaman dentro de la formación, teología y filosofía, pero también las formaciones éticas y otras materias afines a lo que es la filosofía o a la teología. La idea del centro es un poco la tutela, la visión de conjunto de todas estas materias que se dan en todas las carreras del instituto, tanto de la formación técnica como los profesorados. Y también dentro de las funciones está no solamente el velar por los contenidos, sino también ayudar a los profesores en cuanto a lo pedagógico, pero también al equipo humano. El centro, cuando se incorpora un profesor, nosotros decimos: bienvenido al Centro de Teología, perteneces al Centro de Teología. Claro. Si bien cada profe se desempeña en una de las carreras, pertenece al centro, y bueno, y desde ahí donde se salen o se aunan los criterios comunes para que se pueda tener una visión desde el instituto única para todas las carreras. No quiere decir así que sea uniforme la cuestión, que todas las carreras tengan que exactamente los mismos, sino que cada carrera tiene sus particularidades y tanto la filosofía como la teología se debe responder a esas particularidades, sin dejar los núcleos centrales de los contenidos. Jesucristo va a ser siempre el mismo para un estudiante de filosofía como para un estudiante de educación física o de biología, ¿no? Okay. Que es el centro. Bueno, pero cómo se abordan esos contenidos en cada carrera, bueno, eso es por ahí lo particular dentro de lo general que se hace. Bueno. Por ahí, mientras te escuchaba, padre, pensaba esto, claro. Después, ese alumno que está haciendo la carrera del profesorado que haya elegido o alguna de las carreras técnicas, profesionalmente se va a desempeñar de una manera distinta. Entonces, desde ahí, ¿no?, que el contenido, si se quiere, es el mismo, pero cómo abordarlo, cómo aterrizarlo en ese profesional que se está formando es donde
capaz aparecen las particularidades, ¿no es cierto? Claro, las particularidades de cada formación y cada estudiante que va a salir a ser un profesional en un área distinta. Y cómo esto, porque son dos materias de la parte humanística, que toca muy profundo el ser del hombre. Entonces, cómo a través de estos espacios uno humaniza también la profesión, la carrera, en tanto estudiantes y después como profesionales. Va por ahí el hacer particular esos espacios y que cada uno también responda con interés. Pero también, si uno le da a uno de educación física una cuestión que es más para un estudiante de filosofía, por ahí no se va a sentir tan identificado y quizás no le interese mucho. Bueno, pero esas son cuestiones un poquito más particulares. Pero el centro está como para acompañar esas cuestiones, digamos, también, ¿no? Más allá de la organización, por ahí pienso de la planificación en general o de la selección de un profesor. Claro, eso es lo que estamos tratando de hacer desde este espacio del Centro de Teología. Y fuera de aire, Javier, vos decías, además de el Centro de Teología está ahora aspirando a hacer otras cosas. ¿Qué otras cosas, digamos, están buscando también hacer? Sí, estamos tratando de generar instancias de formación para los docentes que ya forman parte del centro, que dan clase en el Montoya, en las diferentes carreras. Bueno, y también abrimos esa formación para personas que trabajan en otras instituciones, porque la mayoría se han formado en el Montoya, han sido egresados nuestros, entonces también es parte de la formación continua que brindamos. La idea es no solo que venga alguien a hablarnos o a decirnos cómo tenemos que enseñar filosofía, sino que nos ayude a que lo pongamos en discusión, a que cuestionemos también. Siempre hay que estar reflexionando sobre las propias prácticas docentes, hay que modificar algunas cosas o recuperar otras cosas que a veces se pierden. Pero esa es la idea, generar estos espacios de reflexión, de discusión, en este caso sobre la didáctica de la filosofía. Nos interesa desde el centro fortalecer ese aspecto, que nos planteemos, bueno, ¿y por qué damos de esta manera la filosofía? ¿Por qué tenemos estos programas? ¿Es realmente lo que necesita un alumno de educación física cuando cursa filosofía, o lo que necesita alguien de química o de sagrada? No sé. Bueno, entonces es esto, viene a dar este curso del que después vamos a hablar en más detalle, una persona con muchísima experiencia, que es el doctor Jorge Noro, con mucha experiencia en docencia, en gestión y con muchísima cantidad de obras publicadas en este tema. Es un especialista en didáctica de la filosofía, y ese es el motivo por el que lo traemos, y es lo que queremos generar, ¿no? Espacios de diálogo, de reflexión y de revisión de nuestras prácticas en la enseñanza de la filosofía. Cosas que no hay mucho, padre, ¿no? Ese tipo así de formación continua, o no abundan esas ofertas, digo, no es que se generan muchos de estos espacios para estos profes específicos, pienso en ciencia sagrada o en filosofía, por ahí no. Costó, venimos trabajando con el profesor, con Javier, y con el otro profesor Javier también, con los Javieres, desde ya hace casi un año que venimos programando. No es fácil encontrar expertos tanto en la filosofía como en la enseñanza de la teología. Tenemos excelentes teólogos, pero pedagogos en la teología cuesta, ¿no? Por eso también ahora arrancamos desde el Centro de Teología con el curso para la filosofía, para aprender más sobre las prácticas de enseñar la filosofía. Y en una segunda instancia tenemos pensado un curso especial también para enseñar o las prácticas en la enseñanza de la teología. Bueno, estén atentos los profesores de Sagradas, entonces. También. Tenemos una primicia acá en la radio. Qué bueno saber esto. Ahí va placa roja y sí. Y en relación a esto, decían, bueno, no es lo mismo saber, por ejemplo, ser un gran
teólogo que enseñar. Y en cuanto a la filosofía, ¿cómo es enseñar filosofía para los que no somos profesores de esa área? Me dejan a mí. Sí, acá con las miradas. Sí. Bueno, en primer lugar es algo desafiante, y por lo menos desde mi punto de vista, desde mi experiencia personal, es algo apasionante también. No solo enseñar filosofía, sino todo lo que genera entrar en el territorio de la filosofía. Por supuesto que hay tantas maneras de enseñar filosofía como gente que enseña filosofía, y pienso que las maneras válidas son muchas. El campo de la educación se trata de una acción, es una acción libre, donde se pone en juego también nuestra manera de ser al hacerlo, y por lo tanto no es que voy a definir qué significa, por eso digo, puedo decirlo para mí, qué es lo que yo experimento. Y en este caso, en el Montoya tenemos la carrera, el profesorado de filosofía, por lo tanto siempre nos interesa mucho la filosofía en el marco de las instituciones de educación secundaria, porque se forman para eso. Y en el caso de los docentes que dan filosofía en el resto de las carreras, también los profesorados la mayoría son para enseñar en el nivel secundario. Así que tenemos un doble desafío en la enseñanza de la filosofía en el instituto, que es la didáctica apropiada para el sujeto de aprendizaje propio de la educación superior, y una didáctica que tiene que ser diferente, acorde a un sujeto de aprendizaje distinto, que es el del nivel secundario. Tenemos que enfocarnos en los dos, que es lo que vamos a hacer en este curso, porque formamos en el nivel superior, pero para que ellos se desempeñen en el nivel secundario. Una tipo de anécdota, digamos, pero la filosofía no nace dentro de las aulas tal como las conocemos hoy, ni dentro de una institución. Nace en la calle. Algunos de los filósofos más emblemáticos lo que hacían era entablar básicamente vínculos de amistad con jóvenes, y me refería a que es desafiante enseñar filosofía porque uno trata de enseñarle a los alumnos a que sean capaces de refutarte de alguna manera, ¿no? Que es lo que hacía Sócrates, uno de los grandes maestros de la filosofía, Platón. Trataban de que sus discípulos lo superen, de que sean mejores que él, de que sean capaces de cuestionar todo lo que él planteaba, ¿no? En ese sentido es muy desafiante enseñar filosofía. No sé que otros saberes también tienen esa lógica o esa naturaleza, pero en la filosofía está claro que es uno de sus rasgos característicos, no el único, pero es uno de los rasgos. Y en los inicios siempre se desarrolló la filosofía en un ambiente de amistad, de vínculos afectivos, que es algo que por ahí se intenta revalorizar en nuestros días, que es difícil esa transferencia cognoscitiva si no existe el vínculo. Eso lo tenían muy claro los primeros filósofos. No había filósofo encerrado detrás de un escritorio, al menos en los inicios, sino que siempre estaban en algún lugar público, o bueno, en el caso de Platón con la academia, pero siempre eran varios. Hasta en los diálogos platónicos se ve que van construyendo filosofía dialogando, y en una relación de respeto, de amistad, que no significa que no discutían. La discusión era parte de esa amistad, y lo que hacían era colectivamente buscar la verdad. Así que me parece que en ese sentido siempre es actual ese inicio de la filosofía, buscar colaborativamente, en red, palabras que ahora están de moda, que probablemente Platón no utilizaba, pero hacían lo mismo en el fondo. Claro. El diálogo como centro, el encuentro con el otro. Así que yo lo veo así a lo que significa enseñar filosofía. Enseñar filosofía. Y decías, no es lo mismo en el nivel secundario y en el nivel superior. Sí. Algunas cosas por las que no sean lo mismo. Yo lo primero que estoy pensando es, dada las características de, no sé, la edad de las que estamos hablando. Después porque también uno en el nivel superior elige qué quiere estudiar. En el secundario es como, bueno, tengo que ir al secundario. No, pero muy propio también del joven. Pensaba cuando esto decía que busco que me refute, el joven busca refutarte, sí, ¿no? Siempre busca buscar la otra mirada, y el por qué está muy presente tal vez más en el joven, sí, capaz una persona más grande. Entonces en ese sentido me imagino que tiene también su propia riqueza. Sí, bueno, ahí hay como, por ahí se pueden hacer varias distinciones, pero alguna vez conversaba con un colega
y coincidíamos después de varios años dando clase en ambos niveles, que en la secundaria aparecen preguntas propiamente filosóficas, porque no es fácil, porque el adolescente no está ahí porque quiera recibir clases de filosofía, pero sí está este aspecto de esa capacidad de cuestionar y de poner todo en tela de juicio, o poner entre paréntesis lo establecido. Eso es algo que le resulta atractivo. Pasa que a veces somos culpables también los docentes de filosofía en que se rechace la filosofía, ¿no? En que se la considera algo aburrido. Bueno, ahí está el desafío de la didáctica, en no buscar la erudición, en no ser un enciclopedista. Bueno, ese tema al margen. En la experiencia encontré que surgen preguntas genuinamente filosóficas en la secundaria, como que está ese interés por conocer la realidad. Es raro decir que un alumno de secundaria te pregunte: Platón en la República, en el capítulo 6, quiso decir... No, pero sí te hace una pregunta donde interpela también al docente, se interpelan ellos, con sus compañeros, por ejemplo, no sé, sobre las relaciones interpersonales, sobre motivos de rupturas de una amistad, sobre el amor, sobre la libertad, sobre la muerte. Es un tema que preguntan bastante. Entonces, el sentido de la vida también, sobre ¿no? el sentido de la vida en la instancia tan clara del proyecto de vida, ¿no? Pienso en los últimos años sobre todo. Sí, la frustración, la angustia es un tema que suele salir. ¿Por qué somos seres capaces de enfermarnos? ¿Podría ser de otra manera? Son preguntas que surgen espontáneamente en un aula del secundario. Hay que generar el clima, no siempre se interesan, ¿no? Es uno de los grandes desafíos. A mí me parece que el desafío más importante en la secundaria a veces se logra mantener al principio, generar al principio ese interés, pero después es mantenerlo en el tiempo. Y ahí creo que está el desafío de la didáctica, es qué seguimos haciendo en el aula. Ese diálogo, esa interrogación al principio despierta interés, porque todo hombre se interesa por alguna cuestión de la existencia humana y los chicos lo perciben y se interesan, pero después se vuelve algo de todos los días, y creo que ahí está el desafío de lo que puede hacer el docente. En el nivel superior lo que cambia es que de alguna manera también se acostumbran a que tienen que ser más políticamente correctos, porque son más pragmáticos, porque quieren aprobar, recibirse. Claro. Ahí varía mucho si está estudiando filosofía o si está estudiando otra carrera. El que está estudiando filosofía para los que nos dedicamos a la filosofía, es un placer. Es lo más lindo que nos puede pasar, encontrarse con gente que también le gusta la filosofía, y eso ocurre en la carrera. Claro. Entonces, bueno, eso cambia muchísimo. Hay gente que está interesada, pero ahí a veces ocurre que despasado el primer año se vuelven técnicos, pierden esa capacidad de asombro propia de la filosofía, de observar con detenimiento, de hacerse preguntas sobre la realidad, y empiezan a hacerse preguntas sobre el pensamiento, de lo que dijo tal autor. Se vuelve toda una cosa muy abstracta, muy específica, y se pierde el espíritu inicial de la filosofía, que es hablar de la realidad, de lo que nos pasa, de lo que nos rodea, de lo que está instalado alrededor nuestro, de las circunstancias. Entonces, eso lo veo como ventaja en el secundario. Como desventaja es que tenés que luchar siempre contra la desmotivación y el aburrimiento en las aulas, que no es un problema solo para el de filosofía, es un problema para todos los docentes. En el nivel superior pienso que uno no tiene que estar tan dedicado a la disciplina. En general hay orden en el aula, pero sí sigue siendo un desafío de que no reine la apatía en las aulas. Igual es un desafío, excepto que justo sean de filosofía, pero que también en algún momento hay que... O alguna carrera afín también, ¿no? Dentro de las ciencias humanas. El padre, yo lo veo que el padre dice sí, yo me da la sensación de como que él está recordando hasta cuando él cuando era alumno, cuando eras alumno de... Sí, cuando era alumno. No vale criticar al profe que está al lado. Pero tiene prohibido hablar de eso. No, por eso. No vale hablar de los otros profes. No, porque también la realidad de la filosofía, si bien yo doy en el nivel terciario teología, y se parece mucho esto de buscar el interés en los estudiantes,
porque si bien no todos los que van son católicos, algunos no son cristianos, Claro. entonces nos encontramos con una variedad, y encontrar y buscar el interés en la teología, que no sea solamente una materia más que tengo que cursar por cursar, sino que tiene que ver también para nosotros, primero, que es una identidad propia del instituto, la teología, y aparte que nos ayuda a hablar de Dios en un ambiente donde se va perdiendo cada vez más el Dios en el centro de nuestras vidas. Y muchos de nuestros estudiantes que vienen también, algunos hicieron sus sacramentos en algún momento, después se olvidaron, empiezan a recordar algunas cosas, y mantener ese fuego o esa búsqueda o ese interés también es desafiante dentro de la enseñanza de la teología. Que bueno, siempre estuvo la discusión, pero ese es otro programa, ¿no? Ajá. Podemos hacer de dónde, si era catequesis o si era ciencia, la teología, ¿no? O sea, que hacer ciencia de la teología o dar catequesis, ¿no? Que bueno, hay que buscar el justo medio en eso. A ver, que la producción anote. Próximo tema de programa. ¿Catequesis o teología? Claro, pero es cierto. Ahora, los escuchaba a usted y pensaba en esto colaborativo y saliéndonos un poco, claro, de, no sé, ciencia sagrada o de filosofía, que propiamente se dedican a estas áreas. Pensaba en las otras carreras, y que a uno le toca trabajar en las otras carreras, el desafío de animarnos a trabajar así colaborativamente, es decir, desde mi disciplina, desde lo que me toca enseñar a mí, cómo hago para traer la filosofía o traer la teología, para que eso se transforme y no quede como un contenido, como decía Javier, de bueno, lo tengo que aprobar, listo, tengo que sacarme esta materia de encima para seguir avanzando. También ahí está lo colaborativo, lo asociativo, cómo hacemos para esa formación integral, que es otra de las cuestiones que se persiguen desde el instituto, digamos, cómo hacemos para... Capaz el curso nos va a ayudar. El curso nos ayuda, pero también tenemos esto que tenemos para el día del locutor, que hacemos eligiendo el cristal. Claro. Creo que fue tomando una forma muy muy bonita dentro de las teologías, pero también que en las carreras técnicas ocupan medios de otras carreras, y se hace una cuestión interdisciplinar muy linda, donde en una realidad, porque se toma el texto del Papa Francisco o del Papa que esté en el momento, esperemos que Francisco siga estando un poco más, y desde eso se lleva a la realidad, o sea, se hace una reflexión. Tuvimos experiencias muy lindas dentro del grupo, de los grupos de otras carreras que no afines a la teología ni a la filosofía, y donde los chicos se prendieron realmente en hacer, en escuchar, en meterse en la realidad, y dando respuestas desde un documento eclesial a cosas que le pasaban en la vida cotidiana, y plasmado con medios gráficos de diferentes, obviamente que según cada carrera, según sus herramientas, pero fueron muy gratificantes y cada vez más lindas las producciones, pero sobre todo esto, que se atreven a pensar o a ver la realidad desde un documento eclesial, y eso me parece fantástico, claro. Le damos una herramienta. Sí. O cuestionar lo que están viviendo, lo que está pasando a partir de esa, sí. Y en función de eso, Javier, antes de hacer un corte, ¿para qué te parece que es importante que los jóvenes aprendan filosofía? Si pensamos en el secundario, digamos, pero bueno, también en el nivel decirlo superior. Directamente, ¿para qué sirve ¿Para qué? filosofía? No, de ninguna manera. Es la pregunta. Bueno, retomando lo que comentaba Jorge, bueno, la filosofía es uno de los únicos saberes que se interesa por el todo. Pues cada una de las disciplinas de las ciencias tiene un objeto de estudio muy específico. A la filosofía le interesa el todo, el sentido último de la realidad. Por lo tanto, está obligada a interactuar, sobre todo en la actualidad. Si era muy diferente un filósofo en la antigüedad, todo el saber caía bajo el nombre de filosofía, excepto matemática.
En cambio, en la actualidad, cualquier reflexión filosófica exige, como uno no puede saberlo todo, conocer cuáles son los avances que se están dando en distintos aspectos de la realidad. No sé, si uno quiere hacer una reflexión ética sobre el aborto, necesitas escuchar la visión de la medicina, necesitas escuchar la visión de un genetista. Entonces, estamos obligados siempre a trabajar en red, tanto a la hora de investigar como a la hora de enseñar o de pensar cómo transmitimos esos saberes. Eso por un lado. ¿Para qué sirve? Bueno, ahí te estoy dando en parte la respuesta. Me parece que es una de las ventajas que tiene la filosofía. Bueno, es una pregunta que los mismos filósofos se la han hecho y que han contestado, muchos de ellos han contestado que no sirve para nada, pero ese no es motivo de... es hasta un motivo de orgullo. El hecho de que no tiene una finalidad puramente utilitaria la engrandece porque se la busca por un fin en sí mismo. Es algo que despierta el deseo, que genera amor, que genera pasión, que es que uno quiere satisfacer algo que es una tendencia natural. Necesitamos saber, comprender la realidad porque fuimos dotados, como decía Jorge, por Dios, de esta naturaleza que es sedienta de conseguir explicaciones, de profundizar en el misterio de la realidad. Recordaba esto que decía Santo Tomás de Aquino, de que en una mosca hay mucha más riqueza que en el pensamiento de todos los filósofos juntos. ¿Por qué? Porque está viva. Y si está viva es compleja. Y si es compleja necesitamos el trabajo en red para poder entenderla un poquito. Nunca vamos a agotar una realidad viva, ¿no? Yo creo que la filosofía aporta eso. En el nivel secundario, la capacidad de asombro, fomentar que seamos capaces de asombrarnos no solo ante lo extraordinario, ante lo cotidiano, ante lo que nos rodea, ante lo que vivimos cotidianamente. Hay que detenerse, hay que mirarlo de vuelta, hay que ser capaz de hacerse preguntas sobre eso que hacemos, sobre eso que pasa, y bueno, eso ayuda también a la formación y al desarrollo personal, a no volvernos a no ignorar lo que ocurre a nuestro alrededor. Entonces cultivamos la capacidad de atención, la capacidad de asombrarnos, la capacidad de interpelar y de buscar respuestas filosóficas a esas preguntas, es decir, respuestas profundas que no son necesariamente en qué tengo que hacer esto o aquello, sino descubrir el sentido, que puede dar origen a muchas maneras de hacer, pero que en el fondo es lo que le da sentido a cualquier cosa que hagamos. Me parece que es la única disciplina que se detiene en eso, desde un punto de vista amplio, porque por ahí, bueno, la psicología sí va a buscar hacer una terapia individual para que esa persona descubra lo que tiene que hacer él. El filósofo se pregunta, bueno, pero ¿qué deben hacer los hombres en general para ser felices, para que tenga sentido la manera en la que viven? Bueno, me podría alargar bastante, pero no sé cuál es el tiempo que necesaria que son todas estas preguntas, pienso sí. Yo tengo la experiencia de tener en la educación secundaria la orientación técnica. Entonces filosofía es una palabra que en realidad no aparecía en la currícula durante 7 años de educación y la conozco en profundidad en primer año. Me acuerdo que fue una de las primeras materias que me tocó rendir y justamente la elegí por esta cuestión que usted nombraba del asombro, ¿no? Esta curiosidad, a ver qué era algo completamente nuevo, era un mundo nuevo y algo que recuerdo de la experiencia de este primer año, que uno aparece muy entusiasmado, por eso me sentía muy caracterizada por esto que decía, en primer año venimos con todas las ganas de saber, y creo que en muchas áreas, ¿no? Dentro de la carrera que uno elige, pero como que la filosofía como la puerta al conocimiento también, como madre de las ciencias, y bueno, tenés deseo de saber, bueno, tenés que pasar por esta puerta, y esa puerta es la filosofía. Y en ese sentido, recuperar la riqueza y la importancia, creo yo, que esté en todas las áreas, incluso en las escuelas técnicas, me parece sumamente necesario. Pero bueno, creo que lo vamos a dejar para el segundo bloque esa pregunta. Y pensaba esto nomás, la capacidad de atención que uno también tiene que tener, porque no sé si la gente prestó atención, pero a nosotros nos cuesta más este programa, el hacer preguntas, porque sabemos que nuestros entrevistados escuchan muy bien lo que estamos preguntando y entonces nos dicen, ¿querés decir tal cosa? Y la filosofía también va por ahí, uno tiene que seleccionar muy bien las palabras que quiere usar para y hay que prestar mucha atención.
¿Querías decir algo? Puedo cerrar con dos cosas más que aporta la filosofía, pero ¿cómo no? Que es la capacidad argumentativa. Claro. Y el diálogo es muy importante, porque justamente en esto de hacerse preguntas hay que buscar respuestas, hay que buscar la verdad, y es necesario el diálogo. Entonces se aprende a dialogar, ojalá que se aprenda en las aulas a dialogar, se aprende a argumentar con validez, por eso hay una disciplina que es la lógica, y se aprende a buscar con otros el sentido último de las cosas, la verdad. Entonces me parece, después se puede hablar de muchas otras ventajas, pero creo que ahí estoy dando con algunas. Y con el otro, ¿no? Necesito del otro para llegar a la verdad. Me parece también otra riqueza. Vamos a sacar muchas riquezas también de este programa, porque estoy pensando en los titulares para nuestras redes sociales. Pero una cosa es esa, ¿no? La necesidad del otro para llegar juntos al conocimiento. Hoy que nos cuesta tanto eso. Con Lo el dejamos otro, para pensar en eso antes del bloque. Exacto. Vayan pensando en estas cuestiones que estamos hablando hoy. Enseñar y aprender filosofía. Hacemos un corte y volvemos enseguida con más Con un oído en la escuela. Con un oído en la escuela. Todos los sábados, de 10 a 11 horas, por Radio Tupambaé. Estamos muy contentos de festejar estas 3 décadas de trabajo. La felicidad de compartir con vos este 30º cumpleaños. El 12 de septiembre, Tupambaé llega a los 30 años de trabajo y lo festeja con toda su distinguida audiencia. ¡Feliz cumpleaños, Tupambaé! Lavarropas. Lavar con agua fría o a baja temperatura permite un ahorro de alrededor del 80%. También ayuda a que el aparato trabaje siempre a plena carga, con ciclos cortos y con el jabón justo. Recuerde que a mayor consumo abonará mayor tarifa. EMSA, Electricidad de Misiones, Sociedad Anónima. Bondi Ya es la nueva aplicación del Sistema Integrado de Transporte, pensada para hacerte la vida más fácil. Por ejemplo, lo primero que vas a ver después de descargarla son las paradas cercanas a tu ubicación, en un radio de 500 metros. Y al seleccionar una de esas paradas, Bondi Ya te informa todas las líneas que están próximas a arribar, detallando el número de línea, el destino y tiempo aproximado de arribo. Bondi Ya es tu nueva aplicación. Por esto y mucho más, subite a Bondi Ya. Un poquito de cada uno puede hacer una gran obra. Colecta Nacional Más por Menos. Aliviando el dolor de hoy, alimentamos la esperanza. Domingo 11 de septiembre. Colabora en parroquias, capillas y colegios. Para otras formas de donar, consulta al 011 43 94 20 65. A colectamáspormenos@sea.org.ar o visita nuestra página www.colectamáspormenos.com.ar. El Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones lleva adelante una gestión traducida en calidad de servicio y contención a las instituciones públicas de gestión privada. El trabajo en equipo y la relación con todos los niveles educativos fueron los ejes de este 2021 junto a instituciones como la Escuela de Robótica, la Red de Escuelas Innova, el Ministerio de Prevención de Adicciones, la Fundación Emocionar, la Subsecretaría de Educación Disruptiva, Innovación e Investigación, Silicon Misiones, Polo TIC, EFA 4.0, Sumato Escuela, UNEFAM, la Agencia Universitaria, la Cámara de Representantes, entre otros. Cada una de ellas ha creado espacios que propiciaron el desarrollo del saber, desafiando al futuro con proyectos de innovación, congeniando metas en común, uniendo voluntades y dando espacios a la creatividad, sumando tecnología a las aulas, capacitándolos constantemente y cuidando que cada estudiante crezca en un ambiente saludable. Esto es el SPEM. Esto es trabajar por misiones. Rumbo a los 30 años. Ya pasaron 3 décadas creando historias, construyendo una gran familia y de la cual vos sos parte. Tupambaé festeja sus 30 años de radio y agradece la confianza de sus anunciantes en este tiempo de crecimiento.
juntos. Compartiendo la segunda temporada de Con un oído en la escuela. Bien, seguimos con un oído en la escuela con ustedes, hablando de enseñar y aprender filosofía. Nos está acompañando el profesor Javier Sago y el presbítero profesor Jorge Benchaski. Javier le iba a poner ya, porque ya que son todos Javier, le iba a decir Javier. Jorge Benchaski, en este programa especial en Con un oído en la escuela, que estamos pensando en la filosofía o aprendiendo de filosofía un poco, Zoraida. Sí, y también aprovechar para invitar a esta formación que está ofreciendo el Instituto Montoya, enseñar y aprender filosofía, construir puentes en el nivel superior y en el nivel secundario, en nuestro tiempo y con las generaciones actuales. Este curso de capacitación que ofrece la Dirección de Formación Continua y el Centro de Teología y de Filosofía, comenzará el jueves 8 de septiembre y se extenderá hasta el martes 1 de noviembre. Y en relación a este tema, a este curso que está próximo a comenzar, queríamos preguntarles a los profesores, tender puentes, enseñar filosofía y aprender filosofía. ¿Tender puentes entre qué, digamos? ¿De qué se trata? Bien. Bueno, ese es el título de una obra del doctor Jorge Noro, que es el que viene a dar el curso. Se llama así, Tender Puentes. No me acuerdo cómo termina el libro, pero se llama así, Tender Puentes, enseñar y aprender filosofía. Ese es el nombre concreto del libro. Bueno, el puente es una metáfora que él toma de un pensador catalán, que es Joan Ferrés, que no la utiliza para la filosofía, sino para la educación en general. El educador como alguien capaz, como un mediador, como un gran comunicador que establece puentes entre las orillas. Noro lleva esa metáfora al campo de la filosofía y plantea las dos orillas que se tienen que conectar. Si se tienen que conectar es porque no están conectadas. Son, por un lado, como el gran territorio de la filosofía, y por otro lado, el territorio de la vida personal de cada uno de los individuos, ¿no? Son como dos orillas que se tienen que conectar, por un lado. Por otro lado, las dos orillas son el docente y el alumno. Entonces, él dice que ese puente que tiene que conectar estas dos orillas tiene que tener tres componentes: dos pilares, uno cerca de cada orilla, y un arco que se asienta sobre esos pilares. Entonces, un pilar es la profesionalidad docente. Es el docente que tiene que estar muy bien formado, que tiene que ser sólido en el dominio de sus contenidos disciplinares, pedagógicos, y también en su estilo de vida, porque tiene que ser apasionado, tiene todo lo que va a transmitir por su manera de estar en el aula, para decirlo filosóficamente. En la otra orilla está el alumnado, que también hay que construir ese pilar que va a sostener la otra parte del puente, que tiene, al menos, si no tiene las puertas abiertas del interés, al menos tiene que estar sin llave. Es una tarea que hay que empezar a hacer en el aula, ¿no? De que estén dispuestos a interactuar, de que estén dispuestos. Yo pienso siempre lo peor que te puede pasar en un aula es la apatía total. Yo creo que la indisciplina es menos problemático. Que haya lío, que corran, que griten, bueno, no hay problema, hay vida. El problema es cuando te encontrás el desierto en el aula, es más difícil abrir las puertas. Bueno, esos son los dos grandes pilares, es decir, un alumnado que al menos está dispuesto a interactuar con el docente, a aprender, y un docente que es sólido en lo suyo, que sabe la tarea que tiene que hacer. Obviamente que es un arte, que esos pilares siempre hay que ir fortaleciéndolos. No es que son estáticos y que ya están fuertes y por eso puede dar educación, sino que hay que construirlos y después todo el tiempo fortalecerlos. El paso del tiempo los deteriora, ¿no? Lo que decíamos, por eso hay que ir actualizando nuestra manera de enseñar. Y el arco es precisamente la transferencia. Es lo que va a permitir la circulación en doble sentido de saberes, de preguntas, de vínculos,
es el gran tema, ¿no? La comunicación, en todo sentido, de saberes, de vínculos afectivos, de los alumnos entre sí, de los alumnos con los docentes, de los docentes con sus colegas, por esto que decíamos, la necesidad de trabajar en red. Bueno, esa es un poco la metáfora que usa Noro, ¿no? Entonces el docente como alguien que puede tender puentes, que puede facilitar la circulación, no solo de los saberes, sino de maneras de hacer, de maneras de ser, de maneras de aprender, porque hay muchas particularidades en cada una de las orillas, ¿eh? Entonces, ¿qué se conecta con ese puente? Bueno, la gran geografía de la filosofía con cada una de esas biografías personales, tanto la del docente como la del alumno. Claro. Bueno, esa es la metáfora con la que él va a jugar a lo largo de todo el libro. Para que se dé esa circulación y el docente sea un comunicador, él plantea un docente que tiene que ser capaz de construir materiales didácticos propicios para cada uno de los grupos que le toca. Que no es simplemente alguien que viene a transmitir, sino que tiene que producir cosas tangibles que sirvan de arco, que sirvan de lugar donde ocurren cosas, claro, donde va a haber circulación. A veces puede ser un escrito, a veces puede ser un video, puede ser, no sé, un podcast, puede ser una salida, una excursión, asistir juntos a un lugar, un encuentro con el aula de al lado, no sé, miles de cosas que pueden servir de experiencias también, entonces. Experiencias, sí. Y pensaba hoy, al principio, o en el bloque anterior decíamos esto, ¿no?, de la particularidad de la filosofía. Por ejemplo, pensaba en la enseñanza en el Montoya, con 15 profesorados diferentes, con 5 carreras técnicas, y lo que decía Javier recién, esto de generar propuestas, o dependiendo con qué grupo me toca trabajar, o sea que es un desafío no menor, porque otra vez, como decía el padre Jorge, el contenido capaz es el mismo, pero del otro lado del puente no están las mismas personas, o la misma historia, o las mismas inquietudes, no sé. Así que interesantísimo como para... Las orillas cambian. Y cambian de año a año. También, sí, en las mismas carreras, los grupos son distintos. Lo que decía Javier, el tema de la apatía, por ahí grupos más apáticos que hacen que uno tenga que tener más ingenio para poder transmitir. Otros grupos que son un poco más afines y le ponen más onda. O sea, que las orillas van cambiando no solamente de carrera en carrera, sino que de año tras año las mismas carreras, porque no todos los grupos son iguales. Y hace el desafío. Por eso está bueno que los profes puedan venir a escucharle a Jorge Noro. Claro, y participar de ese curso el tiempo que va a ser. Es ya les adelantamos, es semipresencial. Igual en la página del Montoya tienen toda la información, tienen el cronograma de cómo se va a desarrollar, pero interesante, digamos. Sobre todo no olvidarnos de esto, que en el título del curso se habla de esto, de enseñar y aprender. Así que van de la mano, digamos. Y pensando en estas cosas de actualizarse o de lo nuevo que también viene, de lo que hay que aprender a generar o con qué recursos podemos generarlos, tecnologías de la información y de la comunicación, ¿se pueden asociar con la filosofía? Que parece que no, que parece que no tienen nada que ver una cosa con la otra. Bueno, en este caso, empiezo después le dejamos a Jorge la palabra, pero... que es profe en el profesorado, incluso de tecnología. De TIC. Voy a referirme a una experiencia personal, pero precisamente a partir de la pandemia es algo que uno me parece siempre se plantea como docente, las propias prácticas, y vamos cambiando cosas. El tema es hasta dónde nos animamos a cambiar, hasta dónde nos da el tiempo. Hay que ser realista, sí, se necesita tiempo para cambiar, ¿no? Y bueno, no solo tiempo, pero es importante el tiempo. Y me decidí empezar una maestría en tecnología educativa, que no tenía nada que ver, pero en realidad pienso que tiene mucho que ver, porque es parte del espíritu de la filosofía, lo que decíamos hoy, indagar en la realidad, en el contexto real en el que estamos insertos, preguntarnos si el mundo es una abstracción, o sea,
preguntarnos por el mundo, bueno, el mundo en el que yo vivo, lo que está aconteciendo a mi alrededor, un pensamiento situado, y a partir de eso sí buscar los fundamentos últimos de la realidad. Y la tecnología, me parece que sería un gran reduccionismo pensar que es simplemente un instrumento que está ahí y que es neutro. Es decir, parece que hay que evitar los extremos, ni ser tecnofílico, ni ser tecnofóbico, ni miedo, ni un amor extremo. Pero sí sería un reduccionismo pensar que es simplemente una cosa, porque sería lo mismo que pensar, no sé, que la bomba atómica, bueno, es simplemente un instrumento técnico y no tenía ninguna intencionalidad. Entonces me parece que es un tema complejo que forma parte de la realidad cotidiana, que cuando interactuamos con la tecnología se modifica nuestra manera de entender las cosas, nuestra manera de percibir la realidad, nuestra manera de actuar. Por lo tanto, pienso que la filosofía siempre ha tenido esa vocación a estudiar lo que está ocurriendo. Pienso en la mitad del siglo XX, uno de los grandes temas de la filosofía fue el tema de la guerra y la técnica. Heidegger, Gabriel Marcel, que cómo ha incidido esa posibilidad de que el mundo, por el desarrollo de la técnica, esté al borde de un suicidio masivo por la bomba atómica. Bueno, eran preguntas que se hacían a mediados del siglo XX. La tecnología que hoy tenemos es muy diferente a esa tecnología, genera otras situaciones, hay muchas realidades novedosas, y pienso que no es que hay que estudiarla porque sean novedosas, sino porque están modificando nuestra cosmovisión, y me parece que es una tarea a la que la filosofía no puede dejarla al margen. Es decir, la filosofía está llamada a indagar sobre la realidad. En concreto, lo que me pregunta Carla sobre la tecnología de la información y la comunicación, bueno, hace ya varios años que han ingresado al ámbito educativo, no nacieron como recursos didácticos, no son materiales didácticos, aunque ingresen al aula, pero sí podemos darle ese uso. Pero sí, ahora hay muchos materiales que a través de este tipo de tecnología se han convertido en materiales didácticos específicos para eso, interactivos, libros interactivos, imágenes interactivas, videos interactivos, podcast, que ya son materiales propiamente didácticos, que tienen una intencionalidad didáctica, que hubo una selección de contenido, un diseño, es decir, que fueron pensadas para el aula. La filosofía, como cualquier disciplina, parece que está atravesada por lo que ocurre, y pienso que sí, que perfectamente es compatible la enseñanza de la filosofía con la incorporación de las TIC o de las famosas TAC, ¿no? Jorge Noro, en uno de los módulos, se refiere en concreto al docente de filosofía en el aula invertida, al docente de filosofía en la sociedad del conocimiento, y sobre todo hay una particularidad que creo que es única en este momento, que es la ubicuidad del conocimiento, ¿no? Esta posibilidad de ingresar al conocimiento en cualquier lugar, en cualquier momento. No hace falta estar en la escuela ni en el aula. Claro. Entonces, hay un pensador argentino que es Alejandro Piscitelli, que creo que ha venido hace poco acá, que él dice que estamos dando como una especie de salto hacia atrás, porque en esta época estamos asemejándonos más a lo que ocurría en la antigüedad, donde predominaba la oralidad. Es decir, el acceso al conocimiento después de la invención de la imprenta, lo que él llama el paréntesis Gutenberg, empieza a predominar a través del libro. El libro se convierte como en la única tecnología, y entonces genera toda una manera de acceder al conocimiento de manera individual, sentado frente al libro. El diseño de las aulas está atravesado por esa tecnología que se volvió como la más importante, y hoy, como nos alejamos un poco, o al menos dejó de ser la única, todo el resto de las tecnologías ha hecho que estemos dando como una especie de salto hacia atrás, donde parece que es más importante el encuentro, el trabajo en red, la oralidad, el diálogo, ¿no? Lo que hacía Platón. Platón se llevaría muy bien, yo creo, en esta sociedad, porque la manera que tenía de practicar la filosofía tenía que ver con esto. Pero creo que sí hay cuestiones que la filosofía no debe quitarle el cuerpo, que es, por ejemplo, cómo de alguna manera vamos construyendo una identidad colectiva en las redes sociales. Colectiva porque lo hacemos y narrativa, vamos contando nuestra vida, pero a partir de la interacción con los otros,
y de los likes, y vamos modificando esa imagen. Incluso se habla de tener una ciudadanía digital, es decir, saber ser y aprender a ser un buen ciudadano en ese entorno digital. ¿Hasta qué punto lo podemos separar? ¿Podemos separar mundo digital de mundo real? ¿O es parte? Esa es una pregunta también, ¿no?, que surge. ¿Qué tan real es lo que sucede en los medios digitales en cuanto a lo que digo, en cuanto a la imagen? Porque me oculto tal vez frente a un anonimato o atrás de un teléfono, pero en realidad eso es lo que no es lo que soy. Por eso cuando hablaban de, bueno, lo que la realidad es lo que conozco, bueno, pero conozco otra cosa en las redes sociales, ¿no? Y qué parte de mi realidad es esa. Así que, bueno, la filosofía siempre nos permite dialogar mucho y pensar en estas cuestiones que si no las pensamos, tal vez simplemente las abrazamos, las incorporamos a nuestras vidas y no nos permitimos cuestionarlas también y darle un sentido a lo que hacemos. Así mismo. ¿Les cuento? Que nos tenemos que despedir. Así nomás. Así que, padre, no sé, 3, 2, 1, algo para cerrar, y tenemos que decir hasta el sábado que viene. Bueno, gracias por la invitación. Esperamos los profes que no se pierdan esta oportunidad, nosotros estamos muy contentos, muy expectantes con esto, que como le decíamos, casi un año que lo estamos organizando, así que estamos muy expectantes. Espero que los profes invitados, los que se quieran sumar, sientan las mismas ganas que nosotros y que lo puedan disfrutar, que es una cuestión de querer nomás, ¿no? De seguir aprendiendo juntos. Y también estar atentos, aprovecho para comunicar, porque nosotros tenemos mucha audiencia de las instituciones educativas de la diócesis pertenecientes al Obispado de Posadas, que hay unos importantes promos cuando 2 o 3 profesores se inscriben juntos pertenecientes a una misma institución. Así que estén atentos a esto, por ahí hagan la consulta vía WhatsApp, porque ya de por sí el curso, tenemos que decirlo, es arancelado, pero es muy accesible, pero aún así también está esta oportunidad de acceder a un descuento con un colega del área. Bien, gracias por haber estado con nosotros, gracias por haber aceptado la invitación, y nosotros nos reencontramos, Dios mediante, el sábado que viene. Que tengan un buen fin de semana. Hasta aquí compartimos Con un oído en la escuela, segunda temporada. Idea y realización, Junta de Educación Católica y Secretaría Episcopal para la Educación Católica de la Diócesis de Posadas. Puesta en el aire, Radio Tupambaé. Nos reencontraremos el próximo sábado con un oído en la escuela.